En Jaén, la Diputación lanzó lo que se denominó una ruta del olivo, se encargó de señalizarla, se encargó de conseguir establecimientos adheridos, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando se lanzan iniciativas desde lo público, o al menos en la experiencia cercana que nosotros tenemos en Jaén, cuando los agentes públicos dejan de apoyarlas, más que de apoyarlas, de estimularlas, pues se quedan exclusivamente en unos carteles que señalizan, folletos ya no existen de esa ruta, y unos establecimientos que les resulta, entre otras cosas, muy difícil ponerse de acuerdo, o sin ir más lejos, generar una carta de gastronomía tradicional con base en aceite de oliva virgen extra. Uno de los ítems de esa ruta del olivo es precisamente la denominación, y ahora mismo, al menos en Mágina, junto con la Diputación, ya se está planteando, oye, ¿por qué no retomar la idea de la ruta del olivo e intentar comercializarla y que actúe como agente dinamizador la denominación de origen? Si se dan cuenta, en la parte superior derecha hay esparto. En mi zona hay varios núcleos que tradicionalmente han vivido del esparto. Por ponerle un ejemplo que en este caso es totalmente exhaustivo. Jódar y Pegalajar. Nosotros seguimos teniendo, al margen de los artesanos que hacen artesanía en su casa y no saben muchas veces qué hacer con ella, si acumularla en el cortijo, en la casa, si cuando pasan varios años tirarla, existen actividades a nivel empresarial. En Jódar aún existen dos empresas que comercializan lo que conocíamos como capachos, que se han reconvertido para utilizarlos o bien como alfombra o bien realizando sombrillas de las playas. De hecho, gran parte de las playas en las Islas Baleares, las sombrillas que existen son o bien de Jódar o bien del pueblo vecino que se denomina Cabra de Santo Cristo. En Jódar en concreto siguen en esa línea, realizando capachos, realizando artesanía y realizando sobre todo sombrillas para reposición en las playas. Es una actividad que sigue generando trabajo fuera de lo que es la industria principal. Es decir, aún existen mujeres, tú le llevas el esparto, ellas se encargan de hacer la breita y en algunos casos termina confeccionando el capacho o la sombrilla, o las fases finales ya se hacen en la fábrica. Luego tenemos el ejemplo de Jódar, que en el municipio en el cual de Cabra de Santo Cristo, municipio en el cual existen dos empresas que inicialmente su actividad era la misma, elaborar capachos, elaborar sombrillas, pero han sabido reconvertirse. Es más, ahora mismo entre las 8 empresas de esparto que siguen funcionando en nuestro país se encuentran ellas. Pero son personas que han logrado posicionarse en nichos del mercado utilizando el recurso que significaba el esparto en otras aplicaciones, fundamentalmente en la construcción y en los aislantes. Es más, en estos momentos lo que hacen, porque no tienen suficiente producción de esparto, y a pesar que esta otra materia prima, el sisal, que procede de África, otra fibra vegetal, tiene características distintas, pues pueden mantener la demanda en virtud de las exportaciones que reciben o de las compras que realizan en África. Además, son personas curiosísimas porque le preguntamos en determinados momentos, oye, pero tú, sin saber inglés y sin saber cómo funciona el comercio internacional, ¿cómo te apañas con ellos? Pues es curioso, ellos no saben inglés y tampoco tienen tiempo de aprenderlo. Lo hacen con un traductor a través de Internet y en determinados casos utilizan a algún intérprete y sobre todo confían en determinadas entidades financieras para hacer las transacciones. Y merece su reconocimiento que personas de un pueblo de 4.000 habitantes mantengan la actividad que están manteniendo y sean capaces de asumir ese concepto de globalización de la economía hasta tal punto de que se plantan en países que en algún caso son conflictivos para comprar sisal. Es más, ahora mismo ellos suministran a petición de ciertas universidades esta materia prima,
no saben para qué lo utilizan, pero lo cierto es que empiezan a recibir, fundamentalmente de Francia, pedidos de sisal o de esparto, pero en bruto. Antonio, eso quiere decir que son 5 minutos, ¿no? En relación con la madera, esa fotografía, si no recuerdo mal, si es de su comarca, son muebles en madera de olivo. Desafortunadamente, Tony no tiene su comarca ningún artesano, yo no tengo ningún artesano tampoco en la mía, pero sí existe una empresa en Jaén, en la zona del Condado, donde una mujer, y además esto es una experiencia que conozco bien porque al margen de ser de muy pueblo, el padre de ella era también muy amigo de mi padre, también por el sector agrícola, es decir, porque iban a la aceituna juntos. El padre de ella como propietario y mi padre como jornalero. Hay una empresa que fabrica artesanía y fabrica muebles en madera de olivo. La madera de olivo tiene un problema, que son sus características. Es decir, es muy difícil de sacar piezas largas y es muy difícil de tratar. Pero lo curioso es que como una mujer que sin tener ninguna relación con el sector de la fabricación de muebles de madera, proceder de una familia acomodada, su marido es director de una entidad financiera, al final se lanza y consigue ser uno de los referentes en la fabricación de artesanía con base en madera de olivo. ¿Eso qué demuestra? Que al final ahí existe un potencial, pero un potencial que muchas veces, aunque nosotros los pongamos de manifiesto, lo que necesitamos son emprendedores, son personas que sean capaces de recoger la idea y sean capaces de esforzarse, porque muchas veces los comienzos son difíciles, al igual que es difícil pues sacar un aceite de calidad o tienes que enfrentarte a las condiciones climatológicas y es muy difícil predecir la cantidad de cosecha que tiene un año para otro. Hazme el favor, José. Otro de los resultados, y ya relacionado con la labelización, el concepto de agrotienda va relacionado con circuito corto. Aquí lo que se pretendía era que reflexionásemos sobre si era posible evitar intermediarios y utilizar nuestros propios territorios como elementos de venta de nuestros productos, y en este caso de la cultura relacionada con el sector oleícola, que yo creo que todo el mundo coincidimos y que lo envuelve todo. El resultado más tangible, al margen de los talleres que se realizaron, fue ese manual, la agrotienda y su labelización. Es algo que nos gustaría recoger en una segunda fase con el resto de los grupos, pero tiene una fotografía, la fotografía que aparece en la derecha, eso nosotros lo denominamos espacio de información turístico-comercial. Realmente es una especie de agrotienda que se han lanzado en la comarca de Sierra Mágina, en concreto se han construido 16 y están todas ubicadas o bien en restaurantes o bien en hoteles. Este en concreto es de un hotel que existe en el municipio de Torres que se denomina Almoratín, un hotel gigantesco porque tiene en torno a unas 60 habitaciones. En este municipio, al margen de esta del hotel Almoratín, hay otro que se denomina Puerta Mágina, también tiene otra. Es decir, en total son 4 distribuidas entre distintos hoteles y restaurantes. ¿Por qué esa concentración? Porque es donde mayor cúmulo de camas tenemos, de camas y de servicios turísticos tenemos en la comarca. ¿Esto por qué surge? Surge por una sencilla razón, y yo creo que de esta manera todos la entenderemos. Los visitantes, los turistas, cuando vienen a nuestros territorios, o bien lo hacen durante los puentes o en fines de semana. Desafortunadamente, entre semanas, nosotros no tenemos la suficiente capacidad de atracción como para mantener los establecimientos llenos. ¿Qué es lo que le sucede a un turista? Si tenemos pocos recursos y en relación con llevarse algún recuerdo, con llevarse algún producto típico, y los productores suelen estar cerrados los fines de semana, los puentes o los festivos, el único elemento con el que van a mantener contacto y que puede servir como punto de venta directo, o bien son los restaurantes o bien son los hoteles. De ahí que todos se encuentren
ubicados o bien en una tipología de establecimiento o bien la otra. Aquí otra parte importante, al margen de que había que convencer a los hoteles o a los restaurantes para que dejasen colocar esto, porque además ellos han firmado un contrato de mantener toda la estructura durante 5 años, son a los productores. Si ven, no se aprecia con mucha claridad, pero ahí hay productos de artesanía, hay productos del territorio relacionados con el olivar y en algunas de ellas también hay productos alimenticios. En esta en concreto hay productos de una artesana local, hay productos de una empresa que fabrica cosméticos con base en aceite de oliva y ahí, sinceramente, es donde hemos encontrado el principal problema. El acuerdo que se llegó con los productores que también han firmado un contrato en el sentido de que ellos pueden vender en los puntos de venta que crean más rentables en función de cómo le vayan las ventas, pero tienen que mantenerlos durante 5 años. Y luego tienen que iniciar un proceso de adquirir alguna marca de calidad. Como nosotros somos parte de los municipios, están dentro del Parque Natural, es una de las opciones que pueden tener la marca Parque Natural. Si no, sin ir más lejos, la de Alimento Andalucía. Comienzan a llevar el primer pedido, es decir, los primeros productos, que los dejan en depósito, en función de las ventas, cuando le hacen otro pedido al productor, le pagan el anterior y se lo repone. Y hemos percibido que hay establecimientos que le van muy bien, pero porque se mueven y seleccionan los productos que quieren vender en función de la demanda que tienen. Le voy a poner un ejemplo. Cerca de Torre hay un camping, en Albanchete, Mágina. Ellos tienen otra agrotienda muy parecida a esta. A ellos les va muy bien. ¿Pero por qué? Porque tienen productos que para un niño no son caros. Es decir, tienen brújulas, tienen cuadernillos, tienen cerámica, pendientes o anillos o productos de cosmética que no sobrepasan ese precio y es un producto que para el niño le sirve de recuerdo para los padres y está al alcance de su bolsillo. Esta en concreto también le va bastante bien, pero porque la gestiona muy bien. Hay otras que ya hemos tomado la decisión que antes de que finalice el año o se plantee una estrategia de dinamización o vamos a tener que tomar la decisión de desmontarla de ese establecimiento y trasladarla a otro. Porque es curioso, cuando se comienzan este tipo de actividades no se valoran. Cuando empieza el flujo de los empresarios, empiezan a ver lo que uno tiene y que el otro deja de tener, empiezan a sentir interés por ello. Por último, ya termino, también a modo de reflexión, esto hay que mejorarlo muchísimo y sobre todo donde cometimos un error fundamental desde mi punto de vista ha sido en el tema de los productos agroalimentarios. No con el aceite de oliva, porque el aceite de oliva, tenemos un productor que lleva no solo aceite de oliva, sino distintos productos de calidad, sino con un sector que sí tiene importancia en mi territorio, que es el de las chacinas. Nosotros tenemos la zona de Nolejo, tenemos la zona de Carchelejo, tenemos la zona de Campiño de Arena, donde se comercializan muchos jamones, se comercializan muchos chorizos. Intentamos que ahí también al menos hubiese una muestra, porque esto es solo un expositor, pero lamentablemente el sistema de refrigeración que utilizamos nos confundimos. Cogimos vitrinas de las que utilizan en las tapas en los bares y desafortunadamente esas vitrinas no funcionan. En estos momentos estamos intentando llegar a un acuerdo con ellos a ver si son capaces de asumir el coste de unas nuevas vitrinas, porque al final ahí se deriva una actividad o un beneficio directo y se saben moverlos para ellos. El objetivo de ese manual realmente era crear esto. Si acaso no con esta imagen que está adaptada a mi comarca, sino con una imagen mucho más amplia que recogiese elementos de patrimonio oleícola. Y no solo tener productos de la comarca de Sierra Mágina, sino tener productos de toda Andalucía. Es un poco el referente en los elementos cercanos al turismo, al turista, de lo que es lo que son las distintas comarcas, lo que es Andalucía y para el caso que nos ocupa, lo que es el patrimonio oleícola.